Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a FAMI Online, un curso en línea que hemos creado para ustedes con mucho cariño desde la Fundación Familia Integral. Vamos ahora a seguir en el curso en la fase 2, en donde conoceremos herramientas de comunicación asertiva. Con ustedes, nuestra profesora Margarita Torres. Ella es la directora de capacitaciones de Fundación Familia Integral. Bienvenida, Margarita. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por seguir esta capacitación. Es un camino que estamos siguiendo, primeramente para prevenir y después para saber qué hacer, cómo comunicarnos mejor, cómo tener mejores relaciones con las personas cercanas, con las que queremos, con los hijos, con la esposa, con los compañeros de trabajo, cómo crear una cultura de paz en esta sociedad. Así es que bienvenidos a esta segunda fase y vamos a tener el taller de prevención de violencia laboral y comunicación asertiva. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y espero que disfruten de estas jornadas porque realmente el aprender cosas nuevas, ir a la incertidumbre, algo no conocido, es un descubrimiento. Y si es que disfrutamos en el camino, si logramos conocernos mejor en el camino y logramos después compartir lo que hemos aprendido, realmente esto ha valido la pena. Así es que vamos con lo que siempre empezamos, el tizado de cancha. Yo voy a ser muy reiterativa en esto del tizado de cancha porque es la base. Si ustedes van a un juego, ya sea de vóley, de fútbol, de básquet, inclusive a un juego de los más simples, de cartas, de 40, de lo que acostumbramos los ecuatorianos aquí, es importante primeramente conocer las reglas de juego. Y yo a esto le llamo el tizado de cancha. Cuando la cancha está bien tizada, eso significa que están las reglas claras. Yo conozco cuáles son las normas, qué es lo que me corresponde, cuál es mi función, qué esperan de mí, ¿ya? Eso facilita mucho la interacción. ¿Ya? Y también si es que yo conozco qué puedo esperar del otro y también si conozco las consecuencias, si es que yo no cumplo mi parte y también si la otra parte no cumple su parte. Entonces, por favor, sobre todo esto en prevención de acoso laboral o violencia intrafamiliar es importantísimo. Fíjense bien si tienen un contrato bien establecido, si están todas las cláusulas, si ustedes están de acuerdo con esas cláusulas, lean la letra pequeña, vean qué dice la letra pequeña, qué les corresponde hacer, qué pasa si ustedes no hacen lo que les corresponde hacer, ya hasta dónde es el límite, cuánto es la flexibilidad y qué les corresponde como salario, como multas, como todas esas situaciones es muy importante para desenvolverse en este campo laboral. Así es que con esto empezamos, recuerden esto, y para esta jornada tenemos 3 reglas básicas. Primeramente el respeto, y ya saben que es cumplir lo que se espera de ustedes en este espacio. Hablar abiertamente de los sentimientos significa, si ustedes tienen alguna duda, alguna preocupación, quieren solicitar algo, pueden hacerlo a través de la plataforma de educación virtual que tenemos. Ustedes ponen sus inquietudes, ponen sus comentarios, los piden directamente y sugieren cosas. Es decir, a mí me ayudaría que hagan esto, porque eso nos ayuda a mejorar a todos. Entonces es importante que ustedes interactúen con nuestra página para que aprendamos y superemos ciertas cosas que tal vez pueden ser mejores. Y la última, confidencialidad. Nosotros les garantizamos que cualquier situación o cosa que ustedes compartan con nosotros va a ser absolutamente confidencial y la vamos a guardar como un regalo que ustedes nos comparten en este aprendizaje. Así es que con eso empezamos y ahora sí, vamos con el punto. Este es el segundo punto básico para poder avanzar en cualquier actividad. Es conocer a dónde vamos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo.
Si nosotros partimos a algún viaje y no sabemos dónde vamos, posiblemente nos divertamos, posiblemente hagamos cosas interesantes en el camino, sin embargo, no vamos a llegar a una meta y nos vamos a dejar llevar por el viento. Tanto en lo familiar, tanto en lo laboral o en cualquier actividad que hagan, es importante conocer los objetivos y eso significa cuál es nuestra ruta y a dónde queremos llegar. Y para esto tenemos dos objetivos en esta jornada. El primer objetivo es fortalecer nuestras actitudes y valores de buen trato, que todos los seres humanos las tenemos. Y la otra es conocer y practicar herramientas de comunicación asertiva para tomar los conflictos como oportunidades y para poder tomar decisiones que nos favorezcan. Cuando hay problemas, cuando hay conflictos, a veces las emociones no nos permiten saber qué es lo mejor y tomamos decisiones emocionales y eso a veces perjudica nuestros derechos y perjudica nuestras relaciones. Así es que en esta jornada nuestra meta es primeramente conocer qué son los problemas, conocer qué son los conflictos, cómo los miramos, cómo podemos mirarlos de otra manera, qué herramientas nos ayudan a tomar buenas decisiones. Así es que empezamos, Maggie, y nos fuimos. Y aquí les vamos a hacer un ejercicio. Recuerden que para estas jornadas ustedes tienen que tener un cuadernito o un diario de aprendizaje que les va a ayudar a sostener lo que estamos trabajando y aprendiendo. Porque dicen que la más débil de las letras supera a la más brillante de las memorias. Así es que si ustedes anotan ciertas cosas, esto les va a ayudar de excelente manera para poder trabajar en esto. Y aquí te voy a preguntar, bueno, primeramente vamos a dar un concepto y después le voy a preguntar a Maggie, vamos a interactuar y contarles algunas experiencias nuestras. Bueno, y vamos con esto, ¿qué es un problema? Bueno, Maggie, te voy a empezar a preguntar a ti. Para ti, ¿qué es un problema, Maggie? Bueno, Marga, para mí un problema es cuando yo no logro resolverlo, cuando una situación siento que se me sale de control o que no tengo control sobre ella o que me saca de mi estabilidad. Entonces me genera ansiedad o me genera preocupación o estoy piensa y piensa y piensa sin encontrar el control más que todo, o sea, sin poderla controlar. Sí, porque la solución al problema sería tener el control. Entonces para mí un problema es cuando se me sale de control. Bueno, vamos a hacer algo contextual. Les cuento una cosa. Aquí al frente de mi casa está una construcción, están construyendo, están haciendo golpes y eso interfiere con lo que estamos haciendo. Eso significa que yo tengo un problema. Tengo un problema y digo, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿Ya? ¿Y cómo lo soluciono para evitar que ese ruido contamine lo que estamos haciendo? Simplemente yo tengo un micrófono aquí que dice desactivar el audio. Entonces, cuando Maggie habla, yo desactivo el audio y eso evita que contamine ese ruido a nuestro programa, a lo que estamos haciendo. Entonces, eso es, tengo un problema y busco una solución. Y aquí les quiero contar cosas muy graciosas porque yo digo que tengo alpiste y alpiste es mitad Alzheimer y mitad despiste. Y muchas veces yo no tomo en cuenta que mi carro es automático y salgo y en, qué sé yo, unos 5 segundos se cierra el carro solito. Y muchas veces yo no saco la llave de ahí o no saco mi cartera. Entonces, cuando pasa eso, tengo un problema. Un problema es de no poder acceder a mi vehículo y no poder acceder a mis documentos ni a mi teléfono celular y muchas veces no poder hacer nada porque no tengo plata, porque no tengo cartera, porque no tengo llaves y me ha pasado algunas veces.
Entonces, eso es un problema que me pasa, no frecuentemente porque ya tengo más atención después de 3 veces que me ha pasado lo mismo, como que yo ya tengo más cuidado de que no me vuelva a pasar esa situación. Entonces, ahí sí yo tengo que poner manos a la obra. Maggie, cuéntanos algún problema específico que te haya pasado a ti en alguna circunstancia. A ver, un problema que me ha pasado es, por ejemplo, que yo salgo de la casa, mi puerta es automática, solo funciona con energía eléctrica. Entonces, cuando yo salgo con el auto, va a hacer alguna cosa de urgencia y regreso. O sea, tengo que entrar a hacer algo y justo se fue la luz. Entonces me quedé afuera, no podía ingresar, no había nadie en mi casa y me quedé ahí porque, y tenía yo que preparar la comida para el almuerzo. Entonces, lo que me quedé ahí sin encontrar la solución. Y luego, pues me quedé ahí, como ya no podía entrar a la casa, lo que hice fue ir a traer a mis hijas a la escuela y llevarlas a comer fuera, hasta esperar que llegue la energía y poder entrar a la casa, porque no podíamos entrar, estábamos puertas afuera. Entonces, solucioné de esa manera y ya, o sea, ya pasó el problema. Lo libramos. Bueno, y así nos pasan muchas cosas y es cotidiano y nos pasa en la casa y nos pasa en la empresa o en el sitio donde trabajamos o nos pasa socialmente. Entonces les invitamos en este momentito en el cuadernito que ustedes tienen, escriban un problema que ustedes han vivido. Si quieren, paren el video y escriben el problema que ustedes han pasado. Eso es muy importante porque el rato que nosotros construimos y decimos y apuntamos lo que nos pasa, no se nos va a olvidar que es un problema. Y eso nos va a hacer más fácil para aprender lo que es lo teórico, que es en esta parte que estamos nosotros trabajando en este momento. Entonces, vamos a mirar realmente qué es un problema. ¿Ya qué dice? ¿Qué es un problema? Dice, el problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es aquel que se requiere una solución. Y como había dicho Maggie, es decir, me pasa algo y es poner a trabajar toda mi sabiduría en solucionarlo. Hay problemas a nivel social y de alguna manera está vertido por cualquier campo o cambio que sucede. Por ejemplo, en esta época, el problema es que no podemos acercarnos socialmente, que no podemos salir libremente, que tenemos restricciones, que muchas personas han perdido su situación laboral, que tenemos que adaptarnos a trabajar de otra manera, que es por teletrabajo. Entonces, si es que yo no sé, aprendo. Sin embargo, soluciono esta situación y este problema. Entonces, esto se puede presentar en cualquier ámbito, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito de salud, en nuestro ámbito de economía, en nuestro ámbito relacional con otras personas. Entonces, en cualquier punto se nos puede presentar esta situación del problema. Como ya apuntaron, una situación y una solución que ustedes encontraron para un problema, asumimos o tenemos seguridad de que ustedes ya saben qué es un problema. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ámbito, ¿ya? Y les invito a pensar en un conflicto. Y primero vamos a mirar, Maggie, ¿qué es un conflicto? Y dice del conflicto, es una situación en la que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos, valores son incompatibles o percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos
y donde la relación entre las partes del conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del mismo. Entonces aquí es invitarte, Maggie, invitarles a ustedes a pensar alguna circunstancia que hayan tenido un conflicto con las personas. Primero piensen en personas cercanas. Y personas cercanas es, ¿tengo pareja? Porque generalmente con las personas que vivimos cerca son las que más conflicto tenemos. Entonces, sí, Robert, algún conflicto que yo tenga o he tenido con mi pareja. Eso una cosa y van a anotar en su cuadernito. Cuando ya lo hayan pensado y lo estén anotando, lo noten, van a pensar, ¿qué conflicto tengo yo con los más cercanos, las personas que tienen hijos? ¿Cuál es el conflicto más común que yo tengo con mis hijos? Que no me obedecen, que ponen las cosas en un lugar que no corresponde, que no me escuchan. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el conflicto mayor con los que están a mi cuidado? Y los que están a mi cuidado pueden ser mis hijos, pueden ser estudiantes si soy docente, pueden ser mis empleados si estoy en una empresa. Entonces piensen qué es lo que me molesta o que me genera conflicto cotidiano con esas personas con las que estoy interactuando. Eso primerito. Y cuando ya tengamos claridad, pues vamos a compartir. Y Maggie, cuéntame algún conflicto que tú tengas en esas áreas, ya sea con empleados, con jefes, con hijos, con cualquier persona. Bueno, ahorita no me acuerdo. No me acuerdo uno puntual, pero sí, o sea, de antes. Uno que sí me pasaba muy frecuente antes era con mi pareja, que en el momento que hablábamos de los presupuestos, del dinero, de los gastos, generalmente yo lo suelto, o sea, yo digo, a ver, hay que hacer esto y pum, y ya, o sea, ya no le meto mucho a cabeza, no le meto mucho a, hay este proyecto y ya, o sea, ya está decidido, así como que para mí ya. Y mi esposo le mete mucha cabeza, le da mucha vuelta, le da mucha vuelta, le da mucha vuelta y hace la conversación como que muy permanente. O sea, ya hablamos de eso y después al otro día hablamos de lo mismo. El otro día, y, ay, oh, Dios mío, digo, ya hablamos, o sea, ya qué más, ya está hablado. Hay que esperar, hay que resolverlo, o sea, hay que evolucionarlo, hay que hacer lo que estamos diciendo que vamos a hacer. Pero él le vuelve a dar vuelta, le vuelve a dar vuelta. Entonces, eso sí me causa conflicto, entonces yo me enojo, yo generalmente me enojo, digo, ya no quiero hablar de ese tema, por favor, ya. Y él también es como que se siente mal y dice, pero no digo nada, pero no estoy haciendo nada malo. Pero a mí me genera estrés porque es como que le mete lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, y yo ya, porque para mí ya estaba resuelto. Claro, Eso y es me como genera a que mí así. la forma de tomar decisiones es diferente. Tú las tomas, o sea, ya la piensas, la meditas, reflexionas y te tomas poquito tiempo en tomar una decisión y es como que ya está tomada la decisión y ya está solucionado eso. Tu esposo, en cambio, necesita un espacio de tiempo mucho mayor y en darle la vuelta es como que creerse el cuento. Estar seguro de que es el camino correcto, estar seguro de que esa es la manera, de que eso es lo que les conviene. Entonces tú aceleras y él frena, tú aceleras y él frena. Sí, más o menos. Sí, entonces, y a mí me genera, yo me enojo mucho porque toca el tema, o sea, ya lo hablamos, yo cuando al principio del primer día que tocamos el tema, nos sentamos, lo analizamos, y está solucionado. Yo ya lo suelto, ya no lo pienso, ya no le doy vueltas en la cabeza. Pero él es todos los días. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Es como que no está seguro, ya tomamos la decisión, nos vamos a arriesgar, y no está seguro, otra vez regresa, y yo, ay, Dios mío, ya no más, ya no más. Yeah, y ahí eso genera conflicto y de Nos ahí enojamos. se enojan, él se distancia,
te distancia, ya no se hablan, ya, y después hacen lo que tú quieres. Sí. Sí, sí, porque a la final él dice, ya no voy a hablar más del tema. Sin embargo, él le sigue dando vueltas en su cabeza, pero ya no lo habla. Pero como ya se va dando las cosas, o sea, ya va pasando el tiempo, ya vamos en la marcha, ya vamos caminando, entonces ya se van solucionando. Pero yo no les doy mucho. Para mí no es carga mucho, pero me carga, sí, cuando él empieza a hablar. O sea, ay, Dios mío, otra vez. Y sí, eso me genera mucho conflicto. Me generaba ahora ya lo resolvemos de otra manera, porque él también ya, es como que yo ya le doy su tiempo, lo dejo que desarrolle. O sea, yo no tomo, ya no lo soluciono primero, sino lo soluciono cuando ya él ha desarrollado y al final cuando él ya puede, ya es como que él encuentra la solución, ahí lo habla conmigo y ya lo solucionamos. Entonces ahí él ya lo suelta también. En cambio, antes lo solucionábamos al inicio o lo hablábamos al inicio y entonces él se demoraba todo el tiempo en digerirlo y todo ese tiempo me tenía a mí martirizada, pues con el mismo tema. En cambio, ahora ya no, ya él lo dijera, yo le escucho nomás, ya no resuelvo, ya solo lo escucho. Cuando ya veo que lo tiene ya resuelto, ahí conversamos. Entonces digo, ya, así hagamos, buenas. Sí, ha funcionado para solucionar este conflicto. Claro. Bueno, les cuento yo un conflicto familiar, o sea, es casa adentro, porque este ejercicio no es para solucionar cosas así externas, sino cosas cotidianas, cosas que nos fastidian. Y voy al mismo punto. Con mi esposo tenemos dividido el trabajo de la casa. Es decir, yo arreglo el dormitorio, tiendo la cama, barro, arreglo ese espacio. Mi marido arregla la cocina, lava los platos, ve que ese espacio esté limpio, bota la basura y eso. Y lo que hace mi marido es se baña y pone la toalla mojada encima de la cama que a mí me toca tender. Entonces es todos los días, no pongas la toalla mojada encima de la cama porque eso logra que esté mojada la sábana y todas las cosas y no puedo tender rápido la cama porque hay que poner a secar las sábanas y me da más trabajo. Y cada vez que hace eso tengo mucha rabia y muchas iras y a veces cuelgo la toalla y todo. Sin embargo, es algo que es permanente y que sí nos causa conflicto porque es como que yo me enojo y le digo cosas y él dice, ya va, ya me voy a acordar. Sin embargo, es perpetuo esta situación. Entonces, eso es un conflicto. Y ahora les invitamos a ustedes que escriban en su cuaderno un conflicto cotidiano. Y cotidiano es a nivel familiar, eso es importante, porque hay también conflictos a nivel empresarial. Y a nivel empresarial se dan muchos conflictos, por ejemplo, al nivel directivo, de que la toma de decisiones, que unos socios quieren tomar una decisión, ¿ya? Por ejemplo, en esta época, unos socios quieren vender la empresa y otros socios quieren quedarse con la empresa. Entonces ahí son intereses contrapuestos. Los unos jalan a que vendamos, los otros no, que aguantemos un año más porque esto va a florecer. Entonces son intereses contrapuestos ahí y pasa también. Lo mismo dentro de la empresa es que hablábamos la forma y el ritmo que trabajan las personas. Yo soy ritmo BMW. Es decir, el rato que acelero, pues ya estoy en la meta a 180 kilómetros por hora. En cambio, otros son como Volkswagen, y Volkswagen es lento, pero seguro siempre llega, ¿ya? Pero a otro ritmo, y eso también causa conflicto en las empresas. Otra cosa que causa conflicto en las empresas es la comunicación. No sé si les ha pasado, yo creo que en su empresa no debe haber pasado eso, pero hay personas que dicen chismes de otras. Por ejemplo, le ven conversando a un compañero o compañera con otro y ya se imagina, ¿no? Esos dos salen, esos dos son amantes, algo pasa ahí y vamos y contamos eso a otras personas y después se arman unos conflictos gravísimos.
Entonces también se dan ese tipo de conflictos de comunicación. Entonces ya vimos que ha sido de intereses, de formas, de comunicación, porque digo chismes, porque no soy clara cuando hablo y yo creo que te pedí algo, pero la forma como te dije no fue clara y tú entendiste de otra manera. Entonces, esa situación también se da como conflictos. Listo, entonces yo creo que ya tenemos claridad cuál es la diferencia entre el problema. El problema es personal, es mío, de alguna manera yo me hago cargo o busco creativamente la forma de solucionarlo. En cambio, el conflicto es entre dos o más partes y ahí sí necesitamos tener herramientas de comunicación y ver cómo nos hacemos cargo de esta situación. Ahora les invito a pensar y a percibir. Cuando yo digo conflicto, ¿qué emociones te vienen, Maggie? ¿Cómo te sientes cuando yo digo conflicto? La emoción que me viene cuando me dices conflicto es un poco frustración, ira, mal genio, o sea, como que, como ira, así como la emoción es como ira, pienso yo, ira y descontento, o sea, y frustración de no poder hacer nada, de no poder solucionar. Ya, entonces miremos, igual perciban ustedes, que los conflictos generan emociones, emociones fuertes en nosotros. Y aquí está lo que habíamos dicho, hay conflictos de intereses contrapuestos. Los dos queremos lo mismo y luchamos por tener ese osito. El problema es que muchas veces en lo laboral luchamos por tener el mismo cargo y a veces no peleamos limpio, o sea, hacemos cosas para que la otra persona no tenga las mismas oportunidades que yo. En la familia muchas veces es tener la razón, es decir, mi verdad, mi razón es mejor que tu verdad o que tu razón. Entonces ahí comenzamos una lucha de poder. Y esto traducido a lo social podrían ser las guerras. Las guerras, no sé si han escuchado, están en guerra en el Medio Oriente, hay muchos países que están en guerra y es conflicto de intereses. Entonces, jalan cosas porque pensamos que son mías o que son mis intereses. Y yo soy dueño de la verdad. Tenemos lo que habíamos dicho, que es desacuerdos en la forma de hacer las cosas, ya que Maggie nos había contado un caso muy interesante entre cómo solucionan los conflictos con su marido y que él se demora un poco y quiere ir para un lado y ella quiere ir para otro lado. Y aquí les cuento algo interesante. Cuando somos padres de hijos pequeños es muy frecuente esto. Primeramente, porque el rato de elegir, por ejemplo, a qué médico pediatra le llevamos. Entonces la esposa dice, no, a mi pediatra de toda la vida, que es mi pediatra, y el marido dice, no, al pediatra que me llevaba mi mamá. Entonces ahí es el uno quiere, todos quieren que el hijo tenga salud, que vaya al pediatra, pero el uno quiere un pediatra, el otro quiere otro pediatra. Otra cosa por la que se pelea bastante es ahorita que estamos en época de fiestas, es decir, digamos que sea Navidad, es decir, ¿dónde nos vamos? ¿A la casa de tus papás o a la casa de mis papás? Al menos los primeros años es bien frecuente que suceda esto, el Día de la Madre, el Día del Padre, en Año Nuevo, es dónde nos vamos y cada uno quiere a un sitio. Eso se llama tirar el agua a su molino. Entonces jala para un lado diferente. Entonces esto se llama desacuerdos en la forma de hacer las cosas. Y de ahí tenemos lo que ya habíamos visto, es desacuerdos en la comunicación disfuncional. Porque no me comunico adecuadamente, porque me imagino que tú tienes que saber o imaginarte lo que yo necesito y lo que yo quiero. Y esto es muy frecuente en parejas, Maggie. Decir, bueno, yo me imagino, tengo la expectativa que cuando es mi cumpleaños, mi marido se va a acordar, que mi marido me va a llevar a comer afuera, que me va a traer un regalito, que vamos a hacer algo diferente.
y no le digo nada. No le digo lo que quiero, no le digo lo que espero, simplemente me callo la boca y pienso que él tiene la misma forma de pensar que yo. Y el rato de los ratos mi marido no se acordó de mi cumpleaños, no me trajo un regalito, no me dijo nada y yo ya estoy de noche mal genio, molesta, agresiva y me pregunté, ¿pero qué te pasa? Nada. ¿Qué te sucede? Nada. Y al último sale decir, bueno, no te acordaste de mi cumpleaños, no me compraste ni un regalito, cuando yo soy generosa, te preparé un almuerzo y todo, entonces es la comparación. Y esto es muy frecuente en las relaciones de pareja, sobre todo, que nos imaginamos que la otra persona piensa y nos adivina el pensamiento y sabe exactamente qué queremos, cómo queremos, dónde queremos, para qué queremos, y después les reclamamos porque no cumple nuestras expectativas. Es una cosa. Después, cuando la información es incorrecta, yo te digo algo que tú tienes que hacer, sin embargo, no lo dije claramente o lo dije equivocadamente. Y el rato que tú haces, resulta que no es como yo quería, no es lo que yo te dije y ahí hay conflictos. Entonces, la comunicación disfuncional también es una manera de tener conflictos. Y también tenemos esto, rumores o chismes. Y rumores o chismes significa que yo me dejo llevar por lo que dicen otros y otras de otra persona, o de qué sucedió o qué pasó, y me dejo llevar no por la fuente de información, sino por lo que otras personas dicen y hacen. Me acuerdo que cuando éramos pequeñitos, mi mamá era fuerte de carácter, era la reina de la chancleta, o sea, nos daba de chancletazos. Y, y le preguntaba a uno, ¿quién hizo esto? Y generalmente la que había hecho travesuras era yo. Y sea o no sea, le decían, fue yo, que me llamo Margarita. Y sin preguntar nada, ya cogía los escobazos, los chancletazos. Entonces, eso es rumores o chismes y es una fuente muy frecuente de tener conflictos. No sé, Maggie, si es que quieres aportar algo en este campo de que habíamos visto ya las formas, cómo se generan los conflictos en este campo. Sí, Marga, ocurre, ¿no? Muy frecuente en las empresas que a veces los chismes, o sea, los rumores que hablan le llegan al dueño, ¿no? O sea, a la persona de la que están hablando. Entonces, ahí es cuando genera porque están hablando de ti, o sea, están hablando, hay rumores, hay chismes de mí y me llegan, o sea, la buena amiga va y me dice. Entonces, eso genera la emoción en sí, porque los chismes cuando no llegan al dueño, probablemente pase desapercibido, pero cuando llegan al dueño del chisme es cuando genera el conflicto. Entonces hay dos formas de reaccionar, o voy y enfrento, porque me dijo, dime quién me dijo, entonces van buscando, van hilando a buscar a la fuente. Algunas personas tienen la forma de enfrentarla, va y le encara y le dice y se enoja y le devuelve el enojo y toda la cosa. Y por otro lado hay personas que realmente no pasa nada, o sea, saben que es chisme y que a la final morirá en algún lado o se quedará, pero existirán. Entonces, es como yo reacciono ante eso cuando soy la protagonista del chisme, por decir así. Bueno, y hay algunas formas de comunicación de reaccionar ante esto. Lo uno es primero lo que tú dijiste, hacer como que no es conmigo, porque si no me dicen directamente, yo asumo y hago que no existe. Esa es una cosa. Otra cosa es lo que tú también dijiste, que es confrontar. Me dijeron esto, que hay de realidad. Entonces, directamente a la persona confrontar. La otra es usando el humor. Reírte y hacer chistes de eso
también ayuda a salir de esa situación, ¿ya? Y otra es hablando y generando normas y reglas de que cómo se va a actuar en caso de que haya rumores dentro de la empresa. Y es poner límites. Cuando alguien viene a decirme rumores, chismes o información que no me compete, pues decirle, bueno, discúlpame, yo no te voy a escuchar, anda y cuéntale o dile a la persona que le corresponde. Entonces son formas de salir de estas situaciones que sí generan conflictos y eso es lo que más genera conflictos en las empresas. Ya, en la familia no tanto, porque como estamos en cotidiano se puede ventilar rápido. Sin embargo, en las empresas genera mucha incomodidad, muchos malos entendidos, mucho resentimiento, mucho dolor inclusive por la forma como se trabaja con esto. Bueno, y hoy sí vamos a lo que les dijimos y lo que esperábamos, es decir, la forma cultural que tenemos de mirar un conflicto, que es algo bien importante e interesante dentro de esta situación, porque los conflictos generan emociones intensas, como habíamos dicho, y es ya la carga cultural, es tengo un conflicto y me trago las emociones. No sé si ustedes ven esta primera imagen, que es tengo iras, tengo rabia, tengo ganas de gritar, sobre todo esto si pasa en el ámbito laboral. Sin embargo, tengo miedo de que me despidan, pienso que no es adecuado que yo saque mis emociones o que diga lo que creo, pienso, saque la rabia, la molestia, la injusticia que siento ante lo que estoy viviendo, ¿ya? Entonces me trago esas emociones. La otra es, no es factible manejar la ira, no es bueno que haya conflictos, las personas que son honestas y buenas no tienen conflictos. Otra cosa es meter la cabeza y decir no quiero enfrentar, no quiero ver, como la avestruz en la tierra, meto la cabeza y no quiero saber nada y es como que eso me ayuda a no enfrentar el conflicto. Otra forma es tengo tanto miedo que me escondo o tengo tanta rabia que ataco, que culpo, que lucho, que peleo, que grito, que me doy de trompones y eso me genera emociones muy intensas. Y aquí sí queremos que ustedes se imaginen y piensen, ¿qué sucede cuando nuestras emociones son intensas y rebasan nuestra capacidad? ¿Qué sucede, Maggie, contigo? ¿Has tenido alguna vez tanta ira que has hecho algo que te ha traído consecuencias? A nivel laboral, no. A nivel laboral me suelo reír mucho. Tal vez esa es la forma, no lo sé. En la casa, sí, cuando tengo ira, sí grito. O sea, mi forma es gritar, ya, o sea, ya me sale. A veces también lloro. Cuando tengo así mucha ira, pero no puedo, o sea, porque sé que no puedo reaccionar y no debo tampoco reaccionar así, pero lloro y grito. Esa es mi forma de reacción, de sacar la emoción cuando es demasiado, demasiado fuerte. A nivel laboral, no me ha pasado así conflictos o he llegado a ese nivel. No, me río cuando escucho alguna cosa que sí me hace ruido y digo, ya bueno, o sea, me río. Yeah. Bueno, a mí sí me ha pasado que he tenido tanta molestia, tanta rabia y sentido tanta injusticia que he puesto la renuncia en lo nivel laboral. Y cuando yo pongo la renuncia, pierdo derechos. Entonces, las emociones sí me han llevado a perder mis derechos y perder muchas cosas, las relaciones también, porque la forma como lo haces o lo dices puede ser intensa. Una cosa. Después, en lo personal, sí he agredido para solucionar ciertas situaciones que no me parecen justas. Muchas veces he usado la fuerza. Y cuando he usado la fuerza he dañado a
otras personas. He lastimado a otras personas y además, bueno, he corrido el riesgo también de que la ley use su derecho y me ponga presa en la cárcel, ¿no? Algunas veces he salido a hacer manifestaciones sociales, ¿ya? Y he tenido tanta impotencia, tanta rabia, que he lanzado piedras, que he hecho cosas de ese tipo que han dañado la propiedad ajena y que realmente no correspondía con la conducta. Entonces sí, las emociones a mí sí me han llevado por caminos peligrosos y de riesgo, también dentro de mi hogar. Hay alguna vez que yo he usado la fuerza con mis hijas y que me he arrepentido y me he sentido muy culpable de haber usado una correa o de haber dado algún golpe, y eso me causó mucho dolor y me causó mucha tristeza y me causó mucha culpa al acordarme de eso, y sobre todo a las personas que yo estaba cuidando, dañé la forma como les dije las cosas, la manera y la fuerza que yo utilizo cuando tengo rabia. Eso puede y daña a otras personas. Ahora les invitamos a pensar a ustedes y anotar en su cuadernito, decir, bueno, ocasiones en las que las emociones han logrado que yo haga cosas. Y esto es bien importante, porque las emociones no son buenas ni malas, simplemente las emociones como que nos empujan muchas veces a hacer cosas que nos perjudican o perjudican a otros. Entonces es pensar en mi hogar, de alguna manera con mi esposa o con mi pareja, he permitido que estas emociones me conduzcan o me lleven a hacer algún acto que dañó a la pareja. Con mis hijos o con mis hijas, si es que tengo hijos y hijas, estas emociones me llevaron o me condujeron a que yo haga cosas y que después me arrepienta o que haya dañado emocional, físicamente a mis hijos o a mis hijas, o a mis hermanos o a mis padres dentro de la familia, que es importante, o a mis amigos, ¿ya? Y dentro de lo laboral, estas emociones han logrado que yo tome decisiones o que haga conductas que dañen a mis compañeros de trabajo, a la empresa o a otras personas. Esto van a anotar en su cuadernito para ir haciendo una bitácora. Una bitácora es ir sacando de adentro hacia afuera para poder reflexionar de qué hubiéramos podido hacer y en el futuro qué podemos hacer diferente. Entonces estamos en este camino. Y aquí sí queremos invitarles a pensar, porque el conflicto de esta manera es como que es difícil, es triste, les llevan emociones de carga, decir yo no quiero tener conflictos, a mí no me gusta, no quiero enfrentar, o de alguna manera me toca reaccionar y defender. En cambio, nosotros en este momento les invitamos a ver el conflicto de una forma diferente. Y esta forma diferente que les invitamos a ver este conflicto es que dentro de un conflicto, cuando se presenta un conflicto, lo primero es cómo estoy y cómo soy yo, porque solamente al fuego se conoce el buen metal, decía mi abuela. Es decir, solo sabes si es que es oro o si es cobre cuando le calientas y le pones al fuego. Entonces aquí una visión diferente del conflicto es qué tan capaz soy yo, primero de hacerme cargo del conflicto y no delegar a un abogado o a otros que me dé solucionando. ¿Qué capacidad tengo yo de comunicarme, de hablar? Porque yo soy el que mejor sé lo que necesito, lo que quiero, qué es lo que espero y cuáles son mis derechos. ¿Qué tanta capacidad tengo yo de comunicarme y decirle al otro cuál es mi posición o qué es lo que pasa? ¿Qué tanta capacidad de negociación tengo para que en el conflicto
no necesariamente uno gane y otro pierda, sino que a través del diálogo hagamos lo imposible posible y que los dos salgamos victoriosos y digamos que hemos obtenido nuestras necesidades. Entonces, la invitación en este momento es primeramente cambiar la visión que tenemos del conflicto. Los conflictos son diarios y cotidianos, como hemos visto, porque estamos haciendo un recorrido. Si estamos en relación con otros, los conflictos van a estar todo el tiempo porque somos diversos, somos personas diferentes, pensamos diferentes, hacemos diferentes, tenemos ritmos diferentes, tenemos visiones diferentes y formas de hacer las cosas diferentes. Entonces, los conflictos son normales, son necesarios. Lo importante aquí es cómo los miramos. Y si los miramos con buenos ojos, como decimos nosotros, Maggie, si los miramos decir, bueno, están bienvenidos, es bueno tener posiciones diferentes, porque ahí podemos discutir, podemos mirar y podemos mirar opciones de las dos partes ganar. Y si es que eso miran nuestros hijos o los pequeños o los empleados de nuestra empresa, que a pesar de que estamos en posiciones diferentes o no vemos o no hacemos las cosas igual, nos podemos poner de acuerdo y buscar fórmulas de los dos ganar o de conciliar una manera en que los dos estemos de acuerdo. Eso es educación, eso es un cambio cultural y un cambio de visión. Entonces, esta es una invitación nuestra para ustedes. De primerito vamos a empezar a mirar el conflicto como una oportunidad. Y de aquí vamos a mirar, bueno, ¿qué es lo que causa el conflicto, Maggie? Y muchas veces nosotros decimos, pero si yo no hice nada. Y es como que la otra persona está loca y reacciona así de la nada. Y yo no me doy cuenta qué es lo que realmente ocasionó el conflicto. Y aquí les vamos a invitar a reflexionar. Y a ti también te voy a invitar a reflexionar, Maggie. Porque las diferencias ocasionan conflictos. Cuando todos somos igualitos, pensamos igualitos, hacemos igualitos, tenemos el mismo uniforme, tenemos la misma forma de hacer, no hay conflictos, no hay rollos, no hay problema. Pero como somos diversos y hay diferencias, entonces hay conflictos. La primera diferencia es, unos somos hombres y otros somos mujeres. Entonces, ya es la primera diferencia que logra que haya conflictos. Porque la forma de hacer y pensar de un hombre, que es lógica, racional, por pasos, procesal, es diferente a la que muchas mujeres tenemos, que es necesitamos hablar, dialogar, lo vemos de diferente manera, somos más soñadoras, más intuitivas, entonces es diferente. Entonces, las diferencias naturales, primeramente, son las etnias, es decir, si es que somos de raza diferente, es decir, habrá problema. No es lo mismo que un mestizo, que un blanco, que un indígena, que un afro, haga las cosas. Venimos de culturas diferentes, de etnias diferentes, y es una diferencia. Muchas veces hay discriminación por la etnia. La edad, una cosa es una persona adulta pasada los 25 años, ¿ya? Y otra cosa es un niño, otra cosa es un adolescente o otra cosa es un adulto mayor. Hay diferencia y posiblemente hay conflicto por esta diferencia de edad. No hacemos ni pensamos ni vemos el mundo de la misma manera, por el género que ya lo dije, porque son hombres, porque son mujeres, porque vivimos en una cultura machista, todo el mundo, porque no podemos decir estos sí y estos no, porque son miles de años que hemos tenido una cultura machista y es lo que se permite a los hombres, lo que se permite a las mujeres, lo que se debe, lo que no se debe. Y otra cosa es cuando hay capacidades especiales dentro de un miembro de la familia,
también causa conflicto esta situación, porque se lo mira de otra manera. Entonces, ahí tenemos diferencias. Y dentro de una empresa les voy a invitar a pensar si es que todos le tratamos igual, porque ahora las empresas necesitan tener un número de empleados que tienen capacidades especiales o discapacidades. Entonces, ¿se le trata igual, se le ve igual o simplemente se le ve como que ya entró porque se necesita la empresa y porque la ley dice? Entonces, eso causa diferencias y esas son las causas naturales. Sin embargo, hay otro tipo de diferencias y aquí sí les voy a invitar a pensar, que son las adquiridas de la cultura, que son la educación. A veces discriminamos, decimos, este vale más porque tiene más educación, por creencias se discrimina, por la vestimenta se discrimina, por las creencias políticas, por que tiene más dinero, menos dinero, porque es de una religión o de otra religión, porque de alguna manera tiene una orientación sexual diferente, porque viene de distintos estratos sociales, de la clase alta, media, baja, y por las preferencias. Y una de las cosas, Maggie, que más problemas se da dentro de la familia es las preferencias. Y los padres decimos, nosotros queremos a los hijos de igual manera. Igual que la empresa, decir, tratamos a los empleados de igual manera. Y sin embargo, los hijos o los empleados o las otras personas perciben que hay una diferencia. Y dicen, no, pero si les soy igual, les estoy pagando el sueldo igual. No, igual ganan si son empleados. Dice, sí, pero a mí me da el cheque, me pone ahí que yo retire, en cambio al otro le da el cheque, le palmotea, le valora, le dice que ha hecho muy buen trabajo. Entonces, esa es una diferencia que a veces no tomamos en cuenta. Y a los hijos también, decir, les traigo regalos a todos, igual a todos. Sí, dice, pero a ella le abrazaste, le besaste, le dijiste que es linda y todo. Entonces, todas estas cosas causan diferencias y causan conflictos. Y aquí es invitarles a pensar, primeramente, algún trato de sus padres que causó conflicto entre ustedes o sus hermanos. Y aquí les voy a contar yo primero. Y yo creo que ese era un conflicto de género. Ya, un conflicto que se dio es mi papá, cuando mi hermano tenía 16 o 17 años y ya sacó el permiso de licencia, compró un carro muy pequeñito y él tenía derecho de andar en carro. Y las mujeres cogíamos bus, yo era mayor que mi hermano y las otras éramos pequeñas. Y no, él no nos llevaba, simplemente es vayas en bus, no sé, este es mi carro. ¿Y por qué? Porque era hombre, porque era el hijito varón de la casa. Entonces, todas estábamos en desacuerdo. ¿Cómo así? Porque es hombre y encima que le den carro, porque no podía moverse en bus. Entonces, eso fue un conflicto grande en mi familia, de que a los hermanos varones tenían preferencia en relación a las mujeres. Ese es uno de los conflictos que viví dentro de mi familia. No sé, Margarita, tú algún conflicto que hayas vivido dentro de tu familia. Yo un conflicto que viví dentro de mi familia es cuando éramos pequeños, porque mi papi era carpintero y él hacía juguetes de madera. Entonces, él hacía carritos, hacía trompos, hacía cosas de madera y le daba a mi hermano menor, que igual era hombre, entonces él salía a jugar con el carro de madera, él salía a jugar con los trompos y o sea, sí me daba, pero no lo hacía para mí, o sea, me daba porque yo estaba ahí al lado, porque justo llegaba en el momento de la repartición, pero no lo hacía para mí, entonces se sentía eso de que solamente a él o solo para él o por qué a él. Y
nosotros somos 3 hermanas mayores antes que mi hermano varón. Y yo pienso que fue una carga que le pusieron a él porque decían el hombre de la casa. Y entonces nosotras, yo pienso que fue una carga, pero así como que nosotras somos más grandes. Y él tuvo que hacerse el valiente y todo, y desde pequeño para demostrar que es el hombre de la casa. Pero lo que me generaba a mí conflicto era que yo no podía tener los carritos, que yo no podía, que a mí no me enseñaba a jugar los trompos, ya me mandaba a jugar así como ya adentro a la casa con las muñecas, y a mí no me gustaba jugar con las muñecas. Y entonces le cogí a mi hermano y jugaba con sus juguetes, pero no eran para mí, ni eran míos. O sea, yo jugaba con los de él, pero no eran míos. Entonces sí me causaba eso conflicto a mí. Bueno, dentro del trabajo yo también viví conflictos. Yo trabajé siempre en fundaciones y venían personas extranjeras que hacían el mismo trabajo que nosotros, pero a ellas les pagaban, cuando eran sucres, ¿no? A ellas les pagaban 3 veces más que a nosotros por el mismo trabajo y les pagaban en dólares. Entonces, decir, bueno, qué justicia que por ser nacionales, a pesar de hacer el mismo trabajo, esforzarnos de igual manera, ya nos pagaban el básico de ecuatoriano, en cambio a otros que hacían lo mismo se les pagaba más y en dólares. Y la justificación es, lo que pasa es que en el extranjero están acostumbrados a ganar más, es que hacen esto, y a mí no me parecía justo. Entonces esas diferencias causan conflictos, causan molestia, causan emociones fuertes y muchas veces logran que haya una guerra entre dos posiciones diferentes. Entonces, eso es lo que estamos mirando en este entrenamiento y les invitamos a pensar qué de estas cosas que estamos hablando son frecuentes que logren que ustedes tengan conflictos casa adentro, que es intrafamiliar, en el trabajo o en lo social también. Porque a veces lo social, hay convulsión social y hay reclamos sociales porque hay beneficios para unos que no tenemos otros. Entonces es mirar que sí, estas diferencias causan conflictos. Y aquí vamos a pasar ya a otra situación y es la reflexión. ¿Por qué escalan los conflictos? ¿Y por qué escalan los conflictos? Significa, bueno, ya hay molestia y todo, pero ¿qué genera que haya una confrontación grave? Y esto es porque hay frustración, ninguna de las partes se siente satisfecha, porque a veces no nos centramos en el conflicto, sino que sacamos cosas de atrás y reclamamos todas las cosas. No peleamos en presente, sino que sacamos todas las cosas que me hiciste, decir como que yo he sufrido más o recibido más daño que tú, porque generalizamos el conflicto, es decir, bueno, no es esto el conflicto, sino tú eres el conflicto, la persona es el problema, y a veces usamos mecanismos de defensa y buscamos aliados, es decir, como me siento débil, como siento que tal vez no soy suficientemente fuerte, les cuento mi parte de la verdad a otras personas y le cuento, no sabes lo que me hizo la Margarita, hizo esto, le pagan más, es cepilla del jefe, y les cuento un montón de cosas y las personas me oyen y se ponen de mi parte. Y asimismo la otra parte cuenta a otras amigas o personas y después todo el mundo, hay un clima organizacional horrible, porque a pesar de que no digan nada, te ven de mala manera, no te ven con buenos ojos y hay una molestia no dicha que genera un mal clima organizacional. Y en la familia es lo mismo, si es que yo involucro a mis hijos, digo, ah, claro, tu papá es malo, me empujó, me pegó, no me da el dinero, no se ocupa, no hace esto, entonces los hijos también se alían a una de las partes y eso logra que el conflicto escale y que no se solucione el conflicto. Entonces les invitamos también a reflexionar en este punto
¿Qué hacen ustedes de esto que les estamos diciendo que logra que su conflicto escale y que no se solucione? Entonces escriban en su cuadernito qué he hecho para que este conflicto escale en lugar de que se disuelva o se desanude. ¿Y qué soluciones tienen los conflictos? Y aquí es preguntar, ¿qué solución quieres del conflicto? Porque hay pocas opciones dentro de los conflictos y estas opciones son las soluciones posibles, ambas partes ganan, que es lo que nosotros estamos planteando. Una parte gana y la otra pierde, y aquí les invito a pensar cómo se sienten el rato que ustedes pierden, ¿ya? O las dos partes pierden, ¿ya? Cuando hay una guerra, todos pierden, ya sea una guerra familiar, ya sea una guerra en la empresa, ya sea una guerra social entre países, todos perdemos. Entonces, lo que nosotros planteamos, ¿qué hacer frente al conflicto? Es primera vez pensar, ¿cuál es mi interés? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué me interesa? ¿Ya? Y satisfacer mis intereses y tus intereses, pero para saber mis intereses y tus intereses, primeramente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Preguntarme, a ver, ¿qué me interesa dentro de esto? ¿Qué es mi necesidad? Ya. Y cuando yo sé qué es mi interés y qué es mi necesidad, puedo preguntarte a ti cuál es tu interés, cuál es tu necesidad y buscar que los intereses y las necesidades de ambos se cumplan. Eso es lo básico e importante antes de tener la verdad o quién gana o quién pierde o quién tiene la razón, es ver cuáles son los intereses y cuáles son las necesidades para poder satisfacer y cumplir con las pretensiones de ambas partes. Y para eso necesitamos saber que no podemos tener el todo, que necesitamos ceder y que podemos ceder lo que no es tan importante. Y lo que no es tan importante es ser los dueños de la verdad, sino que tal vez la otra parte tenga alguna parte de razón o la mitad, como podemos mirar en esta posición. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos dentro de eso. Y para eso tenemos una herramienta que vamos a trabajar, Maggie. Y aquí sí te voy a pedir que me ayudes. Esto se llama la comunicación asertiva. Y es una herramienta para enfrentar conflictos. Entonces, aquí les voy a invitar a pensar, les invito a pensar en alguna cosa que hizo una persona con la que ustedes tienen conflicto. No lo que es, porque a veces decimos, es desordenada, es mala gente, es chismosa, es cochina, es desordenada. No va por ahí, porque el rato que le decimos a una persona que es algo, no es factible cambiar. Sin embargo, cuando hace algo, aquí lo voy a repetir, que es un hecho, la conducta uno puede cambiar. Por eso en el colegio dicen buena conducta, mala conducta. Entonces la conducta sí podemos cambiar. Entonces aquí es pensar en una conducta que hizo una persona y que yo tal vez porque tengo miedo o porque no reaccione mal o porque no haya un conflicto, no estalle, yo me he callado la boca. Entonces, en su cuadernito es primero piensen en una persona que les gustaría decirle algo. Y algo positivo también puede ser, por ejemplo, porque a veces en esta cultura nos enseñan que solamente las cosas malas hay que reclamar, hay que decir, hay que juzgar y hay que corregir. Y no nos enseñan que las cosas positivas, las buenas, las que aportan, yo te puedo decir para que continúes haciendo o comportándote de esa manera, porque eso ayuda, porque eso aporta, porque eso me gusta y eso de alguna forma me hace feliz. Entonces van a pensar los dos lados, alguna conducta negativa y alguna conducta positiva que sí aporta. Entonces, Maggie, aquí cuéntame una persona que te gustaría
decirle algo, primeramente vamos con lo negativo, algo que te gustaría decirle. ¿Qué hizo? Y aquí vamos a poner el trencito de la comunicación para que ustedes lo puedan ver en grande y que se den cuenta cómo funciona. Es el primer vagón o el primer cajón, que dice cuando tú haces, y esa es una acción. ¿Listo, Maggie? Cuéntanos. Ahorita se me viene la situación es cuando mis hijas pelean, no pelean, sino que se molestan entre ellas y la pequeñita siempre dice, ¡ya! ¡Déjame! ¡Ya! Cada vez que digo, ¡ya! Es como que me transformo, pero yo sé que es entre ellas. Entonces la grande le molesta y la chiquita no tolera tanto, o a veces ya como está en su edad también, y entonces empieza, ya basta, ya, y entonces eso me genera a mí, no sé si me cambia el chip a mí, me da iras, me molesta en sobremanera, entonces yo voy a separarlas supuestamente, pero no se están peleando, sino que le está molestando, o sea, es la típica adolescente que molesta a la chiquita por molestarla, y la otra, ¡ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Para! ¡Ya! Y yo escuchando eso, yo no puedo. Me genera mucho estrés. Entonces, ¿qué sería la conducta? Cuando ustedes no es que gritan, cuando ustedes se molestan, o puedo decir cuando ustedes pelean, porque no es pelea en sí, pero es como que la fastidia. Cuando tú la fastidias a tu hermana, me genera a mí malestar, me da iras. Entonces porque realmente cuando hay alguien que molesta y alguien que permite que le molesten, porque otra cosa sería decir, bueno, yo no te hago caso, me voy a otro lado y punto final. Exactamente. O sea, es una relación, se relacionan de esa manera, ¿ya? Y la una hace de víctima y la otra hace de victimaria. Así es. Entonces, cuando ustedes pelean o se molestan o gritan, yo me siento, ¿cómo te sientes? Yo me siento molesta. O yo siento molestia. La consecuencia es que yo suba molesta a regañarlas a las dos. O sea, yo me enojo y voy contra ellas a las dos. Me enojo y les regaño a las dos. Ajá. ¿Ya? ¿Y qué pides? Entonces pido, por favor, que ya no se traten así o no se relacionen así. Cuando ya digan... Dime. Aquí vamos a hacer una cosa interesante, porque a veces nosotros pedimos cosas que no son factibles, y cosas que no son factibles significa que ellas se relacionan así. O sea, la forma de decir te estoy mirando, te estoy viendo, te tomo en cuenta, porque otra cosa es invisibilizar. Ni te miro, ni te tomo en cuenta, ni me relaciono contigo, hago mi vida. Y cuando pasa eso, la chiquita la busca. O sea, mírame. Y la busca y la molesta. Claro, y es para decir que le está mirando, le está tomando en cuenta, sin embargo se relacionan de esa manera. Entonces la sugerencia es decir, cuando ustedes se relacionan de esa forma y se buscan para molestarse, para mirarse y para verse, cuando gritan y me piden auxilio, yo me siento molesta, siento ira, siento rabia. La consecuencia es que subo, las regaño a las dos, les grito, les pongo en su lugar. Se daña nuestra relación como madre e hijas, porque se distancia, se daña y hasta que vuelvan nuevamente a ser amigas, ha de pasar siquiera una hora, ¿ya? Y lo que yo les pido es que si quieren relacionarse de esa manera, salgan al jardín, donde yo no pueda escucharles y estén felices ahí peleando y molestándose, o se relacionen de otra forma, que es
prestándose atención a través de peinarse, de abrazarse, de jugar o de hacer cosas juntas. Porque ahí son dos opciones, ¿no? Sí, pueden seguir haciendo eso, pero lejos de mis oídos, porque esa bullita a mí me molesta, cierran la puerta, se van al jardín y cuando ya hayan terminado, entran. Esa es una opción. La otra opción es préstense atención de manera positiva, haciendo cosas bonitas y lindas y diciéndose que se quieren. Punto Sí, final. No sí, podría ser una ajá, opción. y sí, les dijo, porque como ya me ven molesta, ya las regaño, y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque cuando ustedes gritan de esa manera, yo me enojo. Entonces, yo no puedo escuchar eso. Si yo les escucho, me enojo. Entonces, algunas veces ya hacen eso, cierran la puerta con llave y empiezan ellas ahí a molestarse, hasta que ellas mismas lo terminan de solucionar y salen como si nada. Si es que yo oigo, Yeah. entonces se arma. Pero, o sea, ya lo hacen procurando que yo no escuche, porque cada vez que yo escucho, reacciono. Entonces, y después ya, o si no dicen, mami, ya lo estamos solucionando entre nosotros. Ya, mamita, ya lo estamos solucionando. Pero porque yo ya voy, ya me oyen los pasos que llego ya enojada. Entonces, ya lo estamos solucionando, ya lo estamos solucionando. Luego ya solucionan entre ellas y ya salen. Ajá. Bueno, pero podría ser en lugar de que tengan miedo de que tú no intervengas, podrían decirle, vean, lejitos pueden irse al patio donde la vecina es lo que quiere y cuando ya solucionen, vuelve. Entonces ahí no necesitas ni levantarte ni nada. Eso es importante. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Ustedes piensen en algunas personas que necesitarían decirle algo. Voy a hacer algunos ejemplos. Y vamos a empezar un ejemplo con algo empresarial. Muchas veces nosotros trabajamos en dependencia con los demás. Y en dependencia es para yo poder hacer mi trabajo, necesito que tú realices el tuyo. Y si tú no haces el tuyo, yo no puedo avanzar porque el trabajo es en cadena. Entonces es decir, bueno, la persona que me tiene que pasar los papeles para yo continuar, no me pasa el día que, si no me pasa el siguiente día, no me pasa completo, no hace lo que le corresponde, no me pasa lo justo. Es decir, si es una empresa y necesitamos cumplir una meta, no cumple su parte, entonces ahí es cuando tú no me traes y me pones los papeles que necesitamos para el día de hoy, martes, tal fecha, tal hora. Ya, yo me siento frustrado, me siento molesto, me siento impotente. La consecuencia es que te dejo de hablar, que te regaño, que te pido 1000 veces que me traigas cada rato los papeles, me enojo contigo y a veces te grito. Y nuestra relación de trabajo en equipo no fluye porque tengo desconfianza. Lo que yo te solicito es, si es que es demasiado, que pidas ayuda. Después, que si es que no vas a poder cumplir, me cuentes para yo desacelerar mi trabajo y no apurarme, ¿ya? Y que podamos conversar qué está sucediendo, que tú no estás cumpliendo lo que te corresponde. Eso sería el nivel laboral. Al nivel de familia, como tú dices, decir, bueno, cuando te sirvo la comida, ¿ya? Y tú no comes, te quejas de que está salada, que está fría, que está mal cocinada. Yo siento tristeza, siento molesta, siento rabia. La consecuencia es que se daña nuestra relación, que yo ya no quiero seguir haciendo las cosas de la casa ni cocinando para ti. Y lo que yo te pido es que te abstengas de hacer comentarios de lo negativo y cuando haya algo positivo, pues que también me valores. Eso puede ser a nivel de la casa. Con los hijos, que es otra cosa que a veces creemos ahora están estudiando en la casa, ya estamos en más contacto con los hijos y es importante que les demos también valoración. Y es cuando tú te ocupas de tus estudios, de tus deberes, de tus trabajos, de las cosas de la casa,
ya que lo que te corresponde, me siento contenta, me siento feliz, me siento emocionada. La consecuencia es que nuestra relación mejora, que yo te valoro y que estoy dispuesta a ayudarte en lo que quiera. Y yo te pido que sigas siendo responsable y que cumplas lo que te comprometes. Ya. Entonces, esta es una de las herramientas básicas para manejar conflictos, el poder decir las cosas. Recuerden siempre una situación, y la situación es que decimos nosotros cuando tú haces algo, cuando tú haces, y esto es al presente, tú haces algo, tú tienes una conducta tanto positiva como negativa, y no es del pasado, sino es en ese momento, es decir, tú hiciste esto, yo me sentí así, la consecuencia es esta, y yo te pido esto. Si es que no le juzgamos y lo llevamos a cabo así como va el trencito, nos puede funcionar de muy buena manera. Entonces aquí les pedimos que repasen esto, que pongan algunas cosas, tanto positivas como negativas, de su familia o de su trabajo, para repasar el tren de la comunicación. Eso es una de las situaciones. Y ahora vamos a decir, bueno, ¿para qué se hacen las leyes? Y esto es importante dentro de lo que es prevención de violencia laboral y prevención de violencia familiar. Porque si es que no hubiera leyes, que esto es el tizado de cancha que hablamos al principio, los más fuertes aplastarían a los más débiles, se aprovecharían, tomarían todo, que era como eran los orígenes de la humanidad, que yo tengo más armas y entonces ataco a los más débiles y me apodero de todo lo que tienen, de sus bienes, de sus mujeres, de sus hijos, los esclavizo y sigo creciendo social y económicamente. Entonces, aquí la importancia de tener los bordes de la cancha y las reglas, las leyes, el conjunto de reglas a la que se debe someter todos los habitantes de un país para evitar conflictos y vivir con armonía. Entonces, dentro de estas leyes están las leyes laborales, las leyes de la protección familiar y social. Y hay bordes de la cancha, y esos bordes de la cancha son todos los reglamentos, son los derechos humanos, son la Constitución, son los reglamentos de la empresa, son las leyes de protección de la mujer y la familia, y eso es lo que nos ayuda a mantener en paz esta sociedad. No sé, Maggie, si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Dentro de lo que es la plataforma, ustedes para este módulo tienen que cumplir algunas tareas y algunas actividades para reforzar los conocimientos. Por favor, Maggie, si nos puedes hablar de eso. Sí, nosotros en la plataforma Moodle de Mil Aulas tenemos ya subidas todas las tareas que ustedes tienen que realizar. Lee la tarea y envía el archivo adjunto a la tarea. La plataforma le permite a usted subir archivos en formato Word o en formato PDF. Entonces, puede resolverlo ahí. Los foros los debe resolver dándole clic en responder al foro. Son foros sencillos en donde usted pone todo lo que le preguntan en el enunciado del foro. Y también tenemos el área de mostrar lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, son evaluaciones interactivas que usted las va a realizar en la plataforma Moodle de igual manera. Entonces, les invitamos a entrar a la plataforma, a realizar las tareas, a realizar las evaluaciones. Y si tiene alguna pregunta, si usted tiene algún tema que quiera trabajar, algún tema que quiera conversar con nosotros, existe el foro que dice pregúntale a tu profesor, en donde usted podrá exponer cualquier tema que necesite resolver.
Listo. Bueno, les agradecemos mucho. Hemos terminado con esta jornada, con la segunda fase. Bueno, y ahora sí es invitarles a pasar a la tercera fase. Listo, ¿Listo? Marga. Terminamos la segunda fase aquí y les esperamos a nuestros queridos estudiantes en la tercera fase. Bueno, muchas Gracias. gracias y están avanzando muy bien. Les agradecemos mucho.